Classroom si están calificadas. Como les comentaba, creo que las preguntas esenciales de ustedes las revisé tipo 10, 10 y media de la noche, cuando me dio un momento de inspiración el martes de la noche y comencé a revisar. Bien, chiquillos, vamos a terminar con lo que es el contenido de esta semana. Ya, ustedes recordarán que en la clase de ayer hablamos de manera bastante rápida sobre el imperialismo y el colonialismo, que se entiende por estos conceptos. Aquí está la respuesta de la pregunta esencial, chiquillo, en la diapositiva número 3, la pueden revisar, darle vuelta. Por lo general fueron capaces de llegar a la respuesta de buena manera, así que los felicito por eso. Tampoco también hay que decir que no era una pregunta extremadamente difícil, o sea, era ahí cachativa, más que nada. También hablamos de lo que era la lógica centro-periferia, ya que recuerden que tiene que ver el centro con los países industriales, europeos, poderosos de la época, Estados Unidos también entra acá en el centro, y la periferia eran países que por lo general se preocupaban de la exportación y producción de materias primas. Eran países subdesarrollados y eran países por lo general que estaban bajo un régimen de dominación colonial, ya sobre todo en el caso de lo que es África y parte de Asia. En el caso de América Latina, si bien estábamos en la periferia, ya teníamos cierto grado de independencia y autonomía. ¿Ok? Hablamos también sobre el reparto de África, chiquillos, de manera muy sucinta, muy rápida. Ya, sobre todo explicamos que lo que ocurrió acá fue que cual torta, las potencias europeas se repartieron África a su antojo, ya, sin considerar, chiquillos, los efectos que esto podría tener en la población. ¿Ya? Porque se dejaron pueblos que eran enemigos, rivales juntos. Por lo tanto, se encadenaron tras la descolonización que se da 1950, 1970 aproximadamente en ese lapso de tiempo. Comenzaron a ocurrir muchas guerras civiles, muchos conflictos internos en África, principalmente porque teníamos pueblos rivales que históricamente habían sido enemigos viviendo juntos y quedaron gobernando lo que sería un mismo país, ¿ya? Por lo cual cuando gobernaba un pueblo masacraba al otro y así iba sucesivamente en un ciclo de violencia constante. Y hay que recordar que lo que buscaban los europeos en este reparto de África eran recursos naturales y minerales, en el fondo, productos que les permitieran mantener funcionando su capacidad industrial, su actividad industrial, ¿ya? El problema ya lo conversamos un poquito, que tenía que ver con estas condiciones arbitrarias que se le colocan a los países derrotados, quienes son impuestos a vivir bajo un determinado régimen, con prácticas culturales, sociales, religiosas, políticas, ya que eran las propias, y además de no considerar las diferencias que tenían los pueblos internamente, ya no considerar los conflictos que existían a nivel interno. Ahí tenemos una imagen, chiquillos, que refleja quizás el lado más crudo de este proceso, que fue la masacre de los Hutus por parte de los Tutsi. La masacre de los Tutsi llevada a cabo por el pueblo Hutu en Ruanda, ¿ya? Fueron millones de personas, chiquillos, que fueron asesinados a punta de machete. Olvídense de una guerra moderna, tecnificada, con drones, no. Llegaban con machete a un pueblo, sacaban a la gente y mataban a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, les daba exactamente igual. El tema era aniquilar al pueblo rival. Después, chiquillos, hablamos también brevemente sobre el reparto de China, ¿ya? En China, en esta época, gobernaba la dinastía Qing o Qing, ¿ya? Su origen está en el norte, de lo que hoy día conocemos como China, la parte de China que limita con Corea del Norte, lo que se llama la Manchuria, los manchúes, ¿ya? Ellos pasaron a gobernar todo lo que fue China, el imperio chino. Habían productos de lujo, chiquillos, como la porcelana y el té, que eran muy cotizados en el mundo. Y también está el opio. Y el opio no lo tenemos porque ahí ocurrió un conflicto con los ingleses, que fueron las guerras del opio, principalmente porque los británicos encontraban ahí un nicho comercial bastante importante. Comerciaban con opio. El opio se puede utilizar en la medicina, existen los opacios, que son calmantes del dolor, ¿ya? Y también se puede ocupar como una droga para relajarse. De hecho, en esta época existían los llamados fumaderos de opio, donde lo que ocurría era que tú ibas, te instalabas en un lugar, te llevaban una pipa con opio, imagínense una pipa de agua o una pipa de este estilo, y la gente fumaba opio. ¿Ya? Y el opio generaba un efecto relajante, que en el fondo era muy similar al efecto que genera el volarse. ¿Ya? Esto evidentemente que a los chinos no les gustaba,
entraron en conflicto con los ingleses les ganaron de manera aplastante, y además de permitir el comercio de opio, tuvieron que entregar Hong Kong como un comodato por 100 años, es decir, de finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, Hong Kong fue parte del Imperio Británico o de Gran Bretaña, ¿ya? Esto fue demostrando que existía una decadencia en lo que alguna vez fue el poderoso imperio chino. Por lo tanto, las potencias europeas y Japón, que se había abierto al mundo hace poco tiempo, también buscaba el poder establecer un área de influencia importante en China y tomar parte de esta torta que eran la producción de estos bienes de lujo que podías comerciar de China. Aparece Gran Bretaña, el Imperio Alemán, Francia, el Imperio Ruso, los japoneses, todos comienzan a querer tomar parte de la torta, ¿ya? Algunos como concesiones, otros quizá con una conquista militar formal, pero China fue perdiendo su poder y se fue desmembrando. ¿Ya? Y es aquí donde comienza esta decadencia del imperio chino, que va a terminar a comienzos del siglo XX con el fin del imperio en China y la aparición de una república democrática, que es lo que hoy día conocemos como Taiwán. ¿Ya? Hay una imagen de lo que es Hong Kong en la actualidad. Ya es parte de esta China modernizada, de esta China del siglo XXI, que te la venden como un lugar con un desarrollo, con una calidad de vida increíble, lo cual no es así, chiquillo. De hecho, es una de las zonas más pobladas del mundo, densamente pobladas del mundo. Hay sitios, hay bolsones de pobreza gigantescos en Hong Kong. De hecho, hubo una ciudad murallada que se llamaba Kulong, que la pueden buscar como Kulong. La van a encontrar que fue una ciudad que existió hasta los 90, que era un pueblo sin ley que había en Hong Kong. ¿Ya? Que es un fenómeno bien interesante, donde se hicieron construcciones sobre un piso, sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, y era como una torta de 1000 hojas, ¿ya? Lo que era Kulong. Bueno, hay un mapita de lo que eran las potencias de la época, chiquillos, lo pueden revisar con detalle. Y por último, lo que estuve hablando, chiquillos, fueron las ideologías o las creencias que estaban presentes en este desarrollo del pensamiento imperialista y colonialista. La primera tiene que ver con la supremacía del hombre blanco sobre el resto de los seres humanos, ¿ya? Hasta en esta época, te hablo en pleno 1800, en comienzos del 1900, todavía se creía que el hombre europeo blanco o el hombre blanco occidental era el encargado de dirigir el mundo. Eso se refiere a Europa occidental y Norteamérica, ¿ya? Donde el resto del mundo eran unos incivilizados, bárbaros, brutos, ignorantes que en el fondo tenían que ser educados, civilizados y ser guiados para hacer algo productivo. Olvídense de que un afrodescendiente o un africano se pudiera gobernar por su cuenta. Eso era impensable, ¿ya? Y eso se ve reflejado, chiquillos, en cómo se va imponiendo las religiones occidentales como el cristianismo protestante o el cristianismo católico, cómo se va imponiendo el lenguaje en muchos lugares de esto, sobre todo en África, todavía un porcentaje importante comenzó a hablar inglés, francés, olvidándose de sus lenguas nativas, ¿ya? Costumbres, los deportes, por ejemplo, que en algunos de estos lugares se practica el rugby, el cricket, tiene una razón de ser, que fueron las influencias de colonias como los británicos, ¿ya? El modo de vida, por ejemplo, el modo de vestir, ¿ya? Prácticas como, por ejemplo, tomar esta hora del té, por ejemplo, que es bien de los británicos, se replicó prácticamente en toda su esfera, en todos los países que fueron dominados por los británicos, ¿ya? Y también hay otro elemento clave que es el ser humano como la especie superior, como la especie dominante, que esto también busca justificar la depredación sistemática del medio ambiente, chiquillos. ¿Ya? El problema del cambio climático, del calentamiento global, no es algo actual solamente de 20, 30 años atrás, sino que la aceleración del cambio climático, del aumento de la temperatura del planeta, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono o monóxido de carbono, ¿ya? Que son propios de estos procesos de combustión de los combustibles fósiles, como puede ser el carbón o el petróleo, se comienzan a dar de 1850 en adelante, ¿ya? Es desde este momento en el cual comenzamos a ver que comienzan a aumentar las emisiones, comienza lentamente a haber un aumento sistemático de la temperatura del planeta, ¿ya? Entonces los problemas medioambientales que tenemos el día de hoy quizá tienen su origen en estos procesos que se comenzaron a ocurrir 100, 150 años atrás en el contexto de la revolución industrial y del imperialismo y el colonialismo. Fue eso lo que estuvimos hablando, chiquillos, en palabras bien simples el día de ayer. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos, sobre todo pensando en la pregunta esencial que se les presentó.
¿No tienen dudas? ¿No tienen consultas? ¿No tienen preguntas, chiquillos? Ya. Entonces, chiquillos, vamos a avanzar en lo siguiente, que es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, quiero unir lo que comenzamos a hablar, fue de esta idea del equilibrio de las potencias, ¿ya? El equilibrio de las potencias, chiquillos, tiene que ver principalmente con las alianzas que se establecieron en Europa durante 1880 a 1910, ¿ya? Existía en Europa esta idea de una tensa calma, chiquillos, de que en cualquier momento podía desencadenarse una guerra a gran escala, ¿ya? Pero el sistema de alianzas lo impedía. ¿Por qué? Porque un conflicto que yo tenía con un país, con un territorio, podría desencadenar un conflicto a gran escala, ¿ya? Debido a este sistema de alianzas. A eso tenemos que sumar que estamos en la época del imperialismo y el colonialismo, chiquillo, donde nos vamos a encontrar con la carrera colonialista, la carrera imperialista que están viviendo las principales potencias de Europa de la época, ¿ya? En estos chiquillos, ¿qué es lo que se buscaba? Obtener recursos naturales y obtener recursos minerales, es decir, poder potenciar mi industria y convertirme o mantenerme en ese sitial de poderío económico, ¿ya? De ahí también hablamos un poquito sobre el sistema de alianzas que se van generando en la época. Bueno, tenemos lo que se llamó en un momento la triple alianza, que después fueron más de tres, y la triple entente, que después fueron más que tres, ¿ya? La triple alianza, chiquillo, en este caso en particular, lo que quienes se unen acá es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Italia, ya en un primer término. Esa era la alianza. Eso significaba que si el Imperio Austrohúngaro tenía un conflicto con algún país, debido a esta alianza, automáticamente el Imperio Alemán y el Reino de Italia se unían al Imperio Austrohúngaro para combatir, ¿ya? Posteriormente también se va a sumar lo que nosotros conocemos como el Imperio Otomano, ¿ya? Y por otro lado teníamos la Triple Entente, donde estaba el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Y aquí ocurría 3/4 de lo mismo. Eso significa que si, por ejemplo, el Reino Unido entraba en guerra, automáticamente Francia y el Imperio Ruso iban a ingresar también en su apoyo, ¿ya? ¿Y qué parece Serbia? Y Serbia, ¿por qué lo agregamos? Porque es un país bien importante para el origen de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Debido a que este estaba aliado con el Imperio Ruso. Ahí tenemos el sistema de alianzas de la época, en términos generales. Ustedes se pueden dar cuenta que si uno de esos países entraba en conflicto con otro, por ejemplo, que fue lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Austrohúngaro entra en conflicto con Serbia, ¿ya? En este caso, al entrar en conflicto el Imperio Austrohúngaro, va a ingresar el Imperio Alemán y el Reino de Italia. Por lo cual sería un 3/1. Pero Serbia estaba aliado con el Imperio Ruso. Y el Imperio Ruso, a su vez, estaba aliado con Francia y con Gran Bretaña. Por lo tanto, no era un 3/1, sino que era un 4/3. Y un conflicto entre dos países en particular se podría convertir en un conflicto donde entrara prácticamente toda Europa, y al entrar las potencias europeas coloniales ingresaban también en conflicto sus colonias. Por lo tanto, este conflicto se iba expandiendo a otros continentes, ¿ya? Otro aspecto importante e interesante, chiquillos, tiene que ver con el detonante del conflicto, es decir, aquel hecho en particular que va a hacer estallar la Primera Guerra Mundial, que en este caso viene a ser el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. Sarajevo hoy en día, en la actualidad, es la capital de Bosnia-Herzegovina, ¿ya? En esta época era una ciudad que estaba bajo territorio del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta en la diapositiva anterior, que voy a volver un poquitito, ¿ya? Acá, donde dice Austria-Hungría, aparecen una serie de minorías que conviven dentro de este imperio austrohúngaro. ¿Dónde están los serbios? ¿Ya? Y los serbios querían unirse con esta Serbia independiente, esta minoría serbia que vive en el imperio austrohúngaro, quiere unirse con esta Serbia independiente.
Por lo tanto, quieren independizarse. Recuerden también, chiquillos, que esta es la época de los nacionalismos, lo cual significa que en esta época hay gente que busca, en el fondo, su identidad, quiere unirse con aquello que lo siente propio, por idioma, por religión, por costumbres, por tradiciones. Por lo tanto, es aquí donde ocurre, chiquillos, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el heredero del Imperio Austrohúngaro, que es Francisco Fernando, es asesinado por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. ¿Ya? Este nacionalista serbio que vivía dentro del Imperio Austrohúngaro lo que buscaba era que esta porción serbia se lograra independizar y fue una medida de presión. Evidentemente que esto como medida de presión no funciona para nada porque lo que va a hacer es elevar las tensiones entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro, porque el Imperio Austrohúngaro culpaba a los serbios diciendo que ellos estaban financiando a una organización terrorista que se llamaba Mano Negra, que era a la que pertenecía Gavrilo Princip. Por lo tanto, entran en tensiones diplomáticas, tensiones van, tensiones vienen, y al final lo que ocurre es que el Imperio Austrohúngaro le da un ultimátum a Serbia y dice, ok, o asumes tu responsabilidad, compadre, o nos vamos a guerra. Serbia, como tenía de aliado al Imperio Ruso, le dice, ok, vamos a la guerra entonces. Y entran en guerra, se van a activar todas las alianzas defensivas previas, que son estas alianzas, chiquillos, sorry que vuelva nuevamente atrás, estas alianzas son las que se activan y pasamos de un conflicto entre Serbia y Austria-Hungría a un conflicto que prácticamente abordó más de la mitad de Europa, chiquillos. En el intertanto también se van a ir uniendo otros países a las alianzas, por ejemplo, Bulgaria, el Imperio Otomano se van a unir a lo que es la Triple Alianza, ¿ya? Y de hecho van a estar peleando por el bando alemán. ¿Okay? Y ahí es como comienza la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos una imagen, chiquillos, que lo que busca reflejar, representar, es el asesinato de Francisco Fernando, ¿ya? Quien en el fondo es la imagen que se recrea a partir de los relatos de la época. ¿Ya? Fue un tipo vestido con chaqueta negra, con gabardina, así como, y le pega un disparo a quemarropa al tipo y el tipo cae muerto. ¿Ya? Ahora bien, sobre la guerra en sí, ¿cuáles fueron las fases que se desarrollaron en esta Primera Guerra Mundial? Existen dos grandes etapas del conflicto, una tiene que ver con la fase de movimientos y otra tiene que ver con la fase de trincheras. ¿Ya? Cuando hablamos de movimientos, nos referimos a estos momentos de la guerra en el cual los ejércitos avanzan o retroceden en el territorio, ¿ya? Que eran los menos momentos de la guerra, en el fondo. Fue una guerra muy estática en la Primera Guerra Mundial, fue un conflicto de desgaste, de ir cansando al enemigo sistemáticamente para que éste se rindiera. Entonces, tenemos esa fase y luego tenemos una fase de trincheras. La fase de trincheras principalmente tiene que ver con una guerra estática y con una guerra de desgaste. ¿Qué significa eso? Los soldados armaban una trinchera, que en el fondo imagínenselo como una zanja que se arma, que tiene por dentro, en su interior, un sistema de túneles, de habitaciones internas donde los soldados vivían, se alimentaban, estaba la enfermería, el lugar donde hacían sus necesidades, también, chiquillos, la oficina del oficial, del general que estaba a cargo, o la persona que estaba al mando de ese cuerpo de ejército que estaba en la trinchera, y se hacía la vida ahí por días, semanas, meses, chiquillos. Por lo tanto, era una guerra desgastante físicamente y mentalmente, porque era una guerra en la cual tú veías que no avanzabas. ¿Ya? Y gran parte de la Primera Guerra Mundial se desarrolla principalmente bajo esta lógica de una guerra de trincheras. No sé si alguien hasta ahí tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. Chiquillos, chiquillas. No hay dudas, no hay consultas, chiquillos, chiquillas, ya. Entonces, pasamos de esas fases, vamos a ver ahora cómo era la vida en las trincheras, ¿ya? Lo que tienen ustedes a la izquierda es una imagen de una trinchera real, ¿ya? Una trinchera real de la Primera Guerra Mundial, así eran en la práctica, eran construcciones muy improvisadas, chiquillos, donde quizá el suelo no acompañaba para hacer algo más complejo,
Y así podías vivir días o semanas, meses combatiendo de esa manera. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial, chiquillos, se asocia principalmente a una guerra de desgaste y también se convirtió en la primera guerra moderna a gran escala, una guerra que ocupó tácticas modernas, donde se ocupó la tecnología en beneficio del conflicto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver probablemente en la parte final de la presentación, de los avances tecnológicos, pero esta fue una guerra donde las armas de fuego fueron protagonistas, donde los aviones tuvieron un rol importante, inclusive surgen los primeros vehículos motorizados, los blindados, los primeros tanques surgen en esta época. Por eso también es una guerra moderna y una guerra de desgaste, chiquillos. Y a la derecha tenemos lo que vendría a ser un dibujo idealizado, ¿ya?, de lo que es una trinchera. La zanja tiene una empalizada, tiene una serie de cordones de alambres de púas que se colocaban para protegerse, ¿ya? Porque esta guerra de trincheras funcionaba bajo la siguiente lógica. Estabas combatiendo en la trinchera por mucho tiempo, pero había en algún momento que te decían a la carga y salían todos los soldados corriendo, chiquillos, con la arma en mano así, cargando como enajenados, intentando ganar terreno y expulsar, ir haciendo que el rival retroceda, lo cual se hacía difícil con esta línea de alambre de púas, por ejemplo, ¿ya? Con todos los socavones, con todos los agujeros que habían debido a los proyectiles que se lanzaban. Es decir, era una guerra, chiquillos, muy psicológicamente muy cruenta, muy violenta, ¿ya? De hecho, ahí ustedes pueden ver también cómo está ahí una enfermería, cómo hay empalizadas, cómo colocan sacos de arena para apoyarse, para el apoyo al momento de disparar, ¿ya? También como, por ejemplo, hay una oficina no oficial, tiene una puerta de entrada o una entrada, ¿ya? Y esos chiquillos de verdad que es como la idealización de lo que fue la Primera Guerra Mundial, pero la verdad es una guerra, chiquillos, que quizás no murió tanta gente en comparación a la Segunda, pero es más recordada por su crudeza como enfrentamiento, ¿ya? Sobre el desarrollo de la guerra, batallas generales, chiquillos, me importa bien poco entrar en detalle, por eso nos vamos a saltar todo eso, y nos vamos a pasar a ver cuáles fueron los efectos o consecuencias que tuvo esta Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene consecuencias a nivel económico, territorial y político, ¿ya? La imagen que acompaña a esta diapositiva dice reparaciones y sale 55.000 millones, ¿ya?, que probablemente es la suma que tuvo que pagar Alemania como compensación de guerra en la Primera Guerra Mundial. Esto probablemente no está calculado en dólares, chiquillos, probablemente debe estar calculado en francos, en franco, que es la moneda de Francia, puede ser en marcos alemanes, que fue la moneda alemana en la época, no lo sé. Pero esos son 55.000 millones que tuvieron que pagar, lo cual es una cantidad astronómica, chiquillos, para la época, ¿ya? Piensen que esa cantidad, yo te diría que hasta en la actualidad es una cifra gigantesca. Alemania tuvo que, además de perder la guerra, porque es el bando alemán quien pierde la guerra, tuvo que pagar las costas de la guerra. Cuando me refiero a costes, son los costes económicos. Antiguamente existía el concepto de compensación de guerra. La compensación de guerra, chiquillos, era una instancia en la cual yo, además de ceder territorio y aceptar las condiciones de derrota, tenía en el fondo que pagar. Tenía que pagar, chiquillos, a los vencedores, ¿ya? Por lo tanto, además de un daño territorial, un daño poblacional, un daño en infraestructura, tenía un daño económico, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo, chiquillos, estos son los tratados de paz, ¿ya? Aquí están todos aquellos países que fueron los perdedores de la guerra. Alemania, o el Imperio Alemán, Austria, Hungría, que se separan, ya no son el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Bulgaria se sumó al final de la guerra. ¿Por qué no aparece Italia? Porque Italia al final de la guerra se da vuelta a la chaqueta y se cambia de bando. Dice, ok, voy a apoyar a la Triple Entente. Típico italiano, ¿ya? En el caso de Alemania, el tratado que se firma es el Tratado de Versalles. En el caso de Austria, el Tratado de Saint-Germain, como el PSG, Paris Saint-Germain, ¿ya? Hungría firma el Tratado de Trianon.
el Imperio Otomano firma el Tratado de Sèvres y Bulgaria firma, no me hagan pronunciar ese apellido, es Neuilly-sur-Seine. Así lo vamos a pronunciar bien castellanizado. ¿Ya? En cada uno de estos tratados, a los perdedores se les fueron imponiendo las condiciones para aceptar su rendición incondicional. ¿Ya? En el caso de Alemania, el aspecto más destacable fue la devolución de Alsacia-Lorena a Francia, que eran zonas ricas en carbón y en hierro, por lo tanto tenían un valor económico muy elevado para la época. También se le obliga a devolver Prusia a lo que el territorio original de Prusia es obligado a devolverse a Polonia, ¿ya? Por lo tanto, Alemania va a quedar dividido, va a tener un sector bien alejadito y una Alemania más bien unificada, ¿ya? En el caso de Austria, le exigen que se divida y desaparezca lo que fue el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Y también se le establece en una cláusula que no se puede anexionar, no se puede incorporar a lo que es Alemania, lo que se llama la Anschluss, o Anschluss, Anschluss. En el caso de esto, ¿por qué? Porque culturalmente, lingüísticamente e históricamente los alemanes están muy emparentados con los austriacos. De hecho, hasta el día de hoy comparten el alemán como idioma oficial, ¿ya? Por lo tanto, era muy factible que se incorporaran y formaran de nuevo una superpotencia en la época. Así que dijeron, no, usted no se me junta con él. Es como decirle a Austria, no te juntes con Alemania porque Alemania es mala influencia. Frase que probablemente más de alguno de ustedes habrá escuchado en algún momento. No te juntéis con esa persona porque es mala influencia. ¿Ya? En el caso de Trianon también se le establecen las fronteras definitivas a Hungría, tiene que ceder ciertos territorios que eran minoritarios, ¿ya? No había minorías romanas, polacas, búlgaras, quizás serbias, se tienen que devolver, ¿ya? Y por lo tanto también lo que ocurre con Hungría es que Hungría pierde territorios valiosos debido a su riqueza mineral, chiquillos, ¿ya? Así que tenemos que los perdedores tuvieron que ceder territorios en gran medida y además tuvieron ciertas imposiciones a nivel económico. En el caso del Imperio Otomano, el Imperio Otomano también es desmembrado, chiquillos, desaparece como Imperio Otomano, se establecen territorios que van a tener áreas de influencia tanto de Francia como de Gran Bretaña, los llamados protectorados, donde van a estar las zonas como Siria, Líbano, lo que hoy día es Palestina, Israel, Jordania, y parte de lo que es Egipto, Irak, ¿ya? Y lo que hoy día conocemos como Arabia Saudita. Esos territorios se van a separar de lo que es este Imperio Otomano decadente, y en el mismo momento que ocurre esto, se va a desencadenar lo que es la Guerra Civil Turca. Y esta Guerra Civil Turca, comandada por los jóvenes turcos, que son un grupo nacionalista, le va a dar forma a lo que hoy día conocemos como Turquía. ¿Ya? Y por último, Bulgaria lo que se le establece es, se le controlan los Balcanes y territorios que quizás pudo haber incorporado durante los años 1900-1910, se le obliga a ser devueltos. Eso en términos generales es lo que se establece. Si nosotros nos damos cuenta, principalmente lo que ocurre son el fin de los imperios, chiquillos, en Europa. Va a desaparecer el Imperio Alemán, va a desaparecer el Imperio Otomano, va a desaparecer el Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Ahora vamos a ver más en detalle, chiquillos, uno de los tratados que se firmaron, que es un ejemplo de cómo se llevan a cabo estos tratados, que es el Tratado de Versalles, que es el más famoso, que se firma en 1918 en un vagón de tren en París. A nivel político, yo te contaba que Alemania deja de ser un imperio y pasa a ser una república, que es lo que nosotros llamamos como la República de Weimar, que es una república alemana bien breve que duró de 1918, 1920 1933, cuando asume Hitler al poder. Ya, eso es lo que duró la República de Weimar, pero hubo un momento en el que Alemania deja de ser imperio y pasa a ser república. ¿Ya? A nivel territorial, hablamos ya de los territorios devueltos, que en el caso fue Alsacia-Lorena a Francia, y lo que es Prusia hoy en día se le devuelve a Polonia. ¿Ya? En el fondo, se descompone parte importante de la potencia industrial de Alemania. A nivel económico, tiene que pagar las compensaciones de guerra, de las cuales ya hablamos, que eran en el fondo grandes sumas de dinero que se tuvieron que pagar. Ya cuando me refiero a grandes sumas, chiquillos, son grandes sumas. Ustedes se dieron cuenta que la caricatura decía 55 billones de
debe ser probablemente de francos, ¿ya? Además, a Alemania se le prohíbe mantener una capacidad industrial potente, principalmente, chiquillos, por miedo a que Alemania pudiera volver a rearmarse militarmente. Así que Alemania ve limitada su capacidad industrial, que era parte importante de su motor de desarrollo durante esta época. Y a eso también tenemos que sumarle, chiquillos, que Alemania se ve desmembrada militarmente. A Alemania se le va a impedir tener un ejército poderoso durante esta época y simplemente se le va a permitir mantener una milicia que le ayude con temas fronterizos, con una protección de sus fronteras. No se le va a permitir a Alemania tener un poderío de fuerza aérea, una armada poderosa, ni vehículos blindados. Esto es la teoría. Nosotros sabemos con el paso del tiempo que cuando Hitler llega al poder, todas estas condiciones se van al tacho de la basura y Hitler comienza a armarse militarmente nuevamente. ¿Ya? En el fondo, a Alemania, ¿qué le ocurre al imperio alemán? Deja de existir como imperio, surge una república, pierde territorios, económicamente queda devastado y además militarmente queda totalmente limitado. Esas fueron las condiciones. Estas condiciones, chiquillos, que son súper degradantes, que son súper duras con el pueblo alemán, van a ser, chiquillos, el caldo de cultivo para que posteriormente Alemania abrace proyectos como el proyecto de Hitler. ¿Ya? Para que abrace proyectos como el de Hitler. Porque va a ser, chiquillos, en este contexto, cuando el pueblo alemán, triste, desconsolado por las condiciones de guerra, va a ver en Hitler un salvador, una figura que le puede dar lo que ellos querían, que era volver a sentirse importante, volverse a sentirse un país poderoso. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver, chiquillos, un poquito más detallado cómo fue este proceso de pérdidas territoriales, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en color un salmón más oscuro los territorios que pierde Alemania. Lo que está acá abajo, déjenme cambiar el puntero. Lo que está acá abajo viene a ser lo que nosotros hablamos de Alsacia-Lorena, una pequeña porción a los Países Bajos, se devuelve este sector del norte, que se ganó una guerra contra Dinamarca, la guerra del Conde, que se le llamó, este sector es el sector de Holstein, es devuelto a Dinamarca, y aquí están los territorios que se le devuelven a Polonia, que es parte de Prusia, este sector también se le devuelve a Polonia, y un pequeño sector a Lituania. Y aquí quedó, en el fondo, esta Alemania dividida en dos sectores. En el caso del Imperio Austrohúngaro la cosa se complicó un poquito más porque el Imperio Austrohúngaro estaba compuesto por muchos territorios que se convirtieron en países. ¿Ya? Acá tenemos Austria, Hungría, este sector que está acá, todo esto que está acá, se va a convertir en Checoslovaquia. Checoslovaquia hoy día no existe como país. Ustedes probablemente han escuchado hablar de República Checa y Eslovaquia, porque en los años 90 se dividieron. Pero aquí está República Checa y aquí está Eslovaquia. Este sector que está acá arriba se le devuelve a Polonia. Este sector que está acá se le devuelve a Rumania. Todo esto que está acá, abajito, donde dices reino de los serbios, croatas y eslovenos, es lo que con el paso del tiempo va a formar Yugoslavia. Aquí está Serbia, aquí está lo que es Croacia, lo que está acá en el medio pintado en este color es Bosnia y Herzegovina, esto sumado a Montenegro y a Kosovo abajito para formar lo que nosotros después conoceremos como Yugoslavia. Inclusive hay un par de sectores que se le devuelven a Italia. El sector de la zona del Tirol, ¿ya? Donde está, por ejemplo, Trento, y esta parte de donde está Trieste y Pola, que también son hoy hasta el día de hoy territorio italiano. Si se dan cuenta, el Imperio Austrohúngaro se descompuso totalmente, así como explotó, ¿ya? Y se dio forma a muchos países, países que muchos hasta el día de hoy siguen. Por ejemplo, quizás ya no existe el reino de los serbios, croatas y eslovenos, no existe Yugoslavia, pero sí existe Serbia, existe Montenegro, existe Bosnia y Herzegovina, existe Croacia, existe Eslovenia, ya República Checa no existe, pero existe República Checa y Eslovaquia. Esos territorios que se le devuelven a Polonia siguen siendo hasta el día de hoy polacos, lo que se le devolvió a Rumania sigue siendo rumano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en el caso del Imperio Otomano,
Lo que ustedes no ven acá, esta parte que no ven acá, es Turquía, y aquí las tonalidades que representan. Las tonalidades que son azules, o sea, azul o celeste, representan áreas de influencia francesa, donde Francia estableció un protectorado, que fue sobre todo en Siria y fue en parte de lo que hoy día es Irak y también en lo que es el Líbano. ¿Ya? Lo que está en tonalidades rojas viene a ser, fueron protectorados ingleses, donde está Jordania, donde está gran parte de lo que hoy día conocemos como Palestina e Israel, ¿ya? Gran parte de lo que hoy día es Irak y parte de lo que también es hoy día Arabia Saudita, lo que está acá abajo. Y lo que está en color verde tienen a ser áreas de influencia de Rusia, que son sobre todo sectores donde la religión ortodoxa sigue pegando bastante, ya son zonas cercanas al Cáucaso, que son parte de la frontera rusa. Y así fue como se fueron dividiendo las áreas de influencia, porque todo esto que ustedes ven acá, que está pintado en colores, fue parte del Imperio Otomano, de esta parte que se descompuso cuando se desmembró el Imperio Otomano, surgieron estas áreas de influencia y lo que quedó hacia acá fue lo que conocemos hoy en día como Turquía. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos, antes de seguir avanzando. Nada, profe. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, y esto quizás lo último que vamos a hablar hoy día tiene que ver con la tecnificación de la guerra. La Primera Guerra Mundial, yo te comentaba que fue la primera guerra moderna, a gran escala. ¿Ya? Una guerra moderna donde la tecnología jugó un rol importantísimo. Aquí vamos a darnos cuenta, chiquillos, que en este momento comienzan a surgir la guerra química, por ejemplo, el uso de gases tóxicos, ya como el gas de cloro, el gas mostaza, que son principalmente agentes neurotóxicos que afectan el sistema nervioso o bien pueden quemar las vías respiratorias. De hecho, hasta el día de hoy está prohibido el uso de gases químicos con fines militares. La caballería, existe el concepto del soldado sobre un caballo cabalgando con una lanza, con un sable o pistola, desaparece, o comienza mejor a quedar en el olvido, y aparece lo que es la caballería blindada, que son los tanques, o los vehículos que llevaban un arma empotrada en sí, ¿ya? Y esto es propio del siglo XX. En el aire, chiquillos, el primer vuelo fue en 1905, 1906, por ahí, y ya en 1914-15 estamos viendo aviones de combate. Estos aviones de uso civil, todavía se convirtieron en aviones de combate, les colocaron una metralleta, los modificaron de tal manera que tú pudieses disparar con una metralleta durante este momento. En la época del Barón Rojo, chiquillos, donde la guerra también se comienza a llevar a cabo en el aire, y es que el día de hoy sigue siendo parte importante del desarrollo militar de los países. Las armas de fuego se vuelven más precisas, ¿ya? Comienzan a producirse en gran escala. ¿Ya? Se entiende que, por ejemplo, las armas de fuego necesitan tener en su interior una estría. El cañón de un arma de fuego adentro está estriado, tiene unos surcos que en el fondo ayudan a que la bala tenga una trayectoria más precisa, no salga recta, sino que la bala sale girando de esta manera. ¿Okay? Y a nivel naval también, chiquillos, las embarcaciones sufren transformaciones. No nos vamos a encontrar con embarcaciones tipo la Esmeralda, que eran de madera, ¿ya? Sino que vamos a encontrarnos con buques acorazados, con blindados, con destructores, que son barcos hechos completamente de metal, armados hasta los dientes, chiquillos. Y la Primera Guerra Mundial es la gran guerra es el gran conflicto donde el factor naval fue importantísimo. ¿Ya? Se libraron batallas navales prácticamente en todo el mundo, chiquillos, ¿ya? Por eso es que es tan importante la tecnología en la industria militar. ¿Okay? Ahí tienen unas imágenes, chiquillos, que los ayudan a ir quizá asimilando, por ejemplo, a la izquierda abajo está el tanque. Esos fueron los primeros tanques, con una torreta a los costados, no una torreta en el centro. Los soldados caminando o avanzando con un arma, con una bayoneta y con una máscara de gas. Y ahí tenemos también los aviones de combate, chiquillos. Bueno, es todo esto, chiquillos, sobre todo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la gran causa de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por las condiciones que le fueron impuestas a los perdedores del conflicto. Porque van a ser estas condiciones las que van a llevar a que el pueblo alemán abrace el pensamiento de Hitler y le crea y quiera que él llegue al poder. Algo similar va a ocurrir con la Italia de Mussolini. Italia también no quedó bien después de la guerra, no ganaron lo que pensaban que iban a ganar.
por lo tanto quedaron descontentos. Y este descontento lo aprovecha un tipo como Mussolini en Italia y lleva a cabo su régimen fascista. Tanto lo que sea el nazismo y el fascismo, chiquillos, lo vamos a abordar probablemente la próxima semana cuando hablemos de los totalitarismos en la época entre guerras. Bien, vamos a que, chiquillos, ahí terminaríamos con la clase. Ahí está la pregunta esencial que dice explique con sus palabras los conceptos de imperialismo y colonialismo. Está disponible en Classroom, chiquillos. Quedan aproximadamente 15 minutos de clase. En estos 15 minutos, chiquillos, aprovechen el tiempo para desarrollar la pregunta esencial y hacerme las preguntas pertinentes. Mientras tanto, yo me voy a estar paseando por Classroom, chiquillos, revisando cómo ustedes van avanzando con este trabajo. Así que, chiquillos, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos, al final de la clase.